Seguimos en Gran Deportivo. Vamos a ver qué es lo que opinan de la salida de Anil Murci. Vamos ya con el número de teléfono que acabo de perder. Es el 96348, creo que es 3299. 3299. 963483299. ¿Cómo valoras la salida de Murci y a quién pondrías de presidente? Vamos con la primera llamada. Hola, muy buenas. Edu, buenas tardes. ¿Eres Manolo? Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, aquí estamos, medio congelado ahora con el aire acondicionado, pero estoy bien, Emilio, sí. Bien. Que bueno, pues, así me purifico por dentro. Pues mira, Edu, sobre lo de sinceramente, yo no esperaba que Meriton tomase esta decisión. No lo esperaba, sinceramente no lo esperaba. Pensaba que iba a ir allí, tal y cual, iba a volver, pero no. Bien, la verdad es que la decisión, para mí no siendo esperada, la verdad es que perfecta. La verdad es que este hombre no, la verdad es que, como decía la gente, no representaba ya no a Meriton, es que ni al Valencia ni a la ciudad ni al club ni nada. Entonces, pues bien, la verdad es que no lo esperaba y contentos. La situación ideal, pues la situación ideal es la que todos queremos, que Lin venda y se vaya, porque todos los que dicen que Lin que se vaya, no, Lin no se va a ir. Lin si se va, será vendiendo, no se va a ir para que vengan los de siempre, y más después de lo que supimos ayer a través de El Mundo y el Levante, para que vengan los de siempre a hacer lo que han hecho los últimos 30 años, que es expoliar el club. Entonces, esperando que lo ideal es que Lin venda y se vaya, que me ha gustado mucho la frase última de Zorio, Lin véndenos, porque claro, él sabe que Lin se va a ir cuando este hombre quiera vender y alguien le dé lo que él pide, y más como el otro día sacó la liga que el Valencia vale 422 millones de euros, entonces Lin se irá cuando quiera vender y alguien le dé lo que él pida. Mientras tanto, presidentes, pues hay 4 personas, una es Fernando, una es Carboni, otra es Arias, otra es Boro, son gente para mí pues muy correctas, y lo importante ahora es que si Lin no quiere vender, porque si Lin no quiere vender no se va a ir, lo importante ahora es que entre una persona pues que sea educada, que sea correcta, y lo principal de todo de cara al futuro es que se sienten con los políticos y por favor el tema del estadio que se solucione, que es el futuro del club, siempre lo he dicho, es el futuro del club, tanto deportivo como económico, porque tú en el momento que tú liberes la vieja parcela, tú podrás quitarte una gran parte de la deuda con CaixaBank. Entonces, vamos a un poquito estando de acuerdo en que no queremos a estos señores, pero vamos a intentar que esto se calme un poco, se consensúe una persona que negocie, que el estadio salga adelante, que se acabe el polideportivo, que la ciudad se beneficie, porque es que, a ver, querer que se acabe el estadio no es blanquear a Meriton. El estadio es para el club, porque si mañana acaba en el estadio y venden, el estadio no se lo van a llevar en una maleta en ladrillo a ladrillo. El estadio se va a quedar para el club. Entonces, lo importante para mí, por encima, a ver, lo deportivo es importante, pero es que el futuro del club siempre ha sido acabar un estadio. ¿Que queremos el mejor estadio posible? Por supuesto, pero es que eso es lo fundamental, que se llegue a un acuerdo y que se arregle tanto el tema del ATE para que el Valencia mantenga sus privilegios urbanísticos y que se acabe el estadio. No sé, Edu. Pues sí, yo, Paco, sabes que lo veo de la misma manera que tú, ¿no? Porque al final, judicializar todo este asunto, ¿para qué? O sea, pierdes los 80 millones de DVD. El comentario que has leído de que no, ojalá se judicialice, pero, en fin, sin comentario. O sea, es que, como tú dices, lo has leído con respeto, pero es que yo tampoco entiendo. Claro, aquí pasa lo de siempre. Aquí hay gente que el Valencia está esperando que esto se hunda para, aunque sea en tercera, lo cogemos y bueno, mientras el club sube para arriba, nosotros ya iremos haciendo de nuestros negocios y como han hecho toda la vida, pues ya nos iremos llenando los bolsillos y porque ellos el club, a ellos el club les da igual, si gana, si pierde, si sube, si baja. Como cuando ganamos las 2 ligas, ya lo dijo Vicente Andreu, ojalá hubiésemos quedado subcampeones para jugar la Champions y no pagar las primas. A ellos el club les da igual. Ellos solo quieren estar en el club, hacer sus negocietes, sus corruptelas, sus comisiones, a sus amiguetes y a vivir la vida que son 4 días. De acuerdo, Paco. Oye, un saludo para ti, para Julio y para todos. ¿La niña bien? La niña fenomenal, echaba una fiera.
Vale, pues nada, Edu, Bueno. hablamos, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Paco. Venga, hasta luego. Adiós.